Hola, hola, buenas noches. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a dar el taller de introducción a la programación. A ver, espero que estén con ganas de aprender a programar para que vean un poco a la carrera, a qué se han metido, de qué se trata la carrera. Y vamos a ver algunos conceptos teóricos, vamos a hacer también cosas prácticas. Mientras se van uniendo, como son personas de primer semestre, están llegando poco a poco. Eso es normal. Así que tengan paciencia, que se van uniendo de a poco. Todos son del primer semestre, ¿no? O de los primeros semestres. Sí, sí. Ya, eso. La idea es un poco mostrarles algunos lenguajes de programación y también hacer ejercicios. Mostrarles diferentes herramientas que hay. Hay muchas herramientas para poder aprender mejor, para poder asimilar mejor. Y la idea es esa, digamos. Que no se compliquen mucho con la idea de escribir código. No necesitan, pues, no necesitan mucha base para empezar a escribir código. Solamente con algunos tips, algunos conceptos básicos, ya pueden estar escribiendo sus primeros programas. El día de hoy vamos a ver cosas básicas, pero las próximas clases ya les voy a mostrar algo más interesante. Vamos a aprender lenguajes modernos, porque actualmente en la carrera van a empezar con un lenguaje llamado Pascal Delphi. Ese lenguaje no es malo, ese lenguaje es bueno, pero a veces se hace un poco aburrida la materia porque eh, programamos aplicaciones de escritorio. Actualmente todo es web, ¿no ve? Todas las aplicaciones son web en su mayoría. Y si son aplicaciones móviles, algunas móviles también son web. Internamente son páginas web. Y vamos a aprender un lenguaje de programación llamado TypeScript. Vamos a utilizar ese lenguaje llamado TypeScript. Vamos a hacer algoritmos, vamos a hacer algunos problemas, pero con ese lenguaje TypeScript lo vamos a llevar todo ese conocimiento, lo vamos a llevar a la web. Lo vamos a llevar a la web y vamos a empezar a jugar un poco ahí con los compiladores. Vamos a jugar con ciertos compiladores y esos compiladores, pues, es interesante manipularlos, porque ahí tenemos nosotros el control total para poder generar programas, para poder optimizar el código que nosotros vamos a escribir. Aquí me dice la primera clase del taller. Sí, hoy es la primera clase. Hubo clases anteriores, pero fueron del lenguaje PHP, que los sábados estamos hablando de código PHP. Después, esta es la primera clase de esto que estamos intentando realizar. A ver si no se desaniman o si no se echan para atrás. No le tengan miedo, tienen que estar, como les digo, con ganas de aprender. Esa tiene que ser su mentalidad. La mentalidad es aprender la mayor cantidad de tecnologías que exista y la mayor cantidad de lenguajes. No tienen que tenerle miedo. Le empiezan a tener miedo a los lenguajes de programación, van a llegar a mitad de carrera o un poco más arriba, su miedo va a ser mayor. Ese miedo va a ser mayor. Entonces, es mejor
quitarse el miedo de aprender nuevas tecnologías y nuevos lenguajes de programación desde ahorita y no van a sufrir así. No van a sufrir así. En noveno semestre van a haber personas que saben 1 o 2 lenguajes de programación y eso a veces es complicado. Saber 1 o 2 lenguajes de programación es complicado. Deberías saber mínimamente unos 4 o 5 lenguajes de programación. Por eso, ¿por qué? Porque esas personas tuvieron miedo al inicio de la carrera, de aprender nuevas tecnologías, nuevos lenguajes de programación. Y lo importante aquí, ¿cuál es? Es instalarse sistemas operativos Linux. La clave es eso, utilizar Linux. ¿Por qué Linux? Porque es un sistema operativo que me permite a mí trabajar de una manera más efectiva. Instalar cualquier lenguaje de programación en Linux es más fácil, más sencillo, porque a mí me permite manipular el sistema operativo sin restricciones. En Linux yo puedo manipular el sistema operativo sin restricciones. En Windows me va a provocar ciertas dificultades, pero en Linux no, digamos. Yo puedo hacer lo que sea en Linux, incluso dañar el sistema operativo, pero igual voy a poder manipular el sistema operativo a mi gusto y placer. Ahorita lo que están viendo ahorita es un sistema operativo Linux. Hay Linux más bonitos, solo que a mí me gustan los Linux así ligeros y un poco así antiguos, pero hay Linux más bonito. Esto puede ser más bonito incluso. Listo, empecemos a ver. Yo creo que nadie más se va a unir. Y soy parte del núcleo Linux de la Gabriel René Moreno. No sé si algunos de ustedes ya fueron a los talleres de Linux. Alguien ya debería haber ido a los talleres de Linux, o si no, vayan a esos talleres, van a aprender mucho. Y como les dije, estamos constantemente dando conferencias, talleres, cursos, la mayoría gratuitos. Algunos cursos que damos son para alguna beneficencia o para regalar en Navidad, juntamos regalo para los niños, o a veces hay algo solidario y ahí damos talleres o conferencias. Después, en su mayoría son gratis. Todo es gratis. A ver, me presento un poco. Mi nombre es Juan Vladimir. Me pueden encontrar en redes sociales, en cualquiera como @JuanVladimir13, en Facebook, TikTok, Twitter y varias redes sociales. Soy de la carrera de informática. Ya terminé la carrera de informática. Entonces, por eso tengo todo el conocimiento para yo darles desde el inicio ciertas cosas, explicarles ciertas cosas que tal vez a mí en su momento no me explicaron. Y por eso no tenía el contexto claro. Hemos fundado con otro compañero el grupo Núcleo Linux de la Gabriel René Moreno y 100% de mi tiempo casi utilizo lo que es Linux, sistemas operativos Linux. Doy cursos del lenguaje Lazarus, del lenguaje Pascal Delphi, del lenguaje Java, Python, del lenguaje PHP y del sistemas operativos Linux. Normalmente doy cursos de esas tecnologías. A ver, empecemos un poco con qué son los lenguajes de programación. La diapositiva y los códigos que vayan viendo se los voy a compartir. Entonces, no tengan pena de eso. La diapositiva se los voy a pasar, los códigos que hagamos se los voy a pasar, algunas URL también se los voy a compartir para que no estén capturando pantalla o pueden grabar el video también si quieren, no me hago lío. Mientras algún insulto o algo malo que digan no lo saquen en TikTok o en Facebook, todo bien, digamos, pueden grabarlo, no me hago problema. Listo, veamos un poco de los lenguajes de programación. Y seguramente la primera pregunta que tienen todos ustedes es, ¿qué necesito para programar? ¿Qué necesito para programar? Conocimiento, programas, aplicaciones, ¿qué tipo de aplicaciones necesito? Yo no, al inicio hasta por lo menos el primer semestre yo no sabía qué necesitaba para programar y ahí estaba un poco perdido. Porque al inicio te enseñan teoría. Casi al final recién vas a hacer un poco de código, si están en los primeros semestres. Y lo primero que necesitamos para programar son ciertas herramientas.
ciertas herramientas. ¿Para qué? Para escribir código. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser escribir código. ¿Y ese código en qué se va a convertir? Se va a convertir en una aplicación. Y para eso necesitamos ciertas herramientas. Y las herramientas se clasifican en diferentes partes. Por ejemplo, para escribir código, nosotros podemos utilizar un editor de texto plano. Un editor de texto plano. El más conocido, ¿cuál es? Es el Notepad. El Notepad todo el mundo lo conoce, ¿no ve? Para poder tomar apuntes. Pero nosotros para lenguajes de programación, para programar aplicaciones, necesitamos otro tipo de aplicaciones, que son editores de texto plano, pero para editar código. Entre los más conocidos tenemos ¿a cuál? Tenemos al Visual Studio Code. Al Visual Studio Code tenemos a Sublime Text. Sublime Text. Y uno que me gusta utilizar a veces es el Notepad++, que son aplicaciones que se pueden descargar. No se necesita licencia. En el caso de Sublime Text sí se necesita licencia, pero lo puedes utilizar así sin craquear. Solo que te aparece el mensaje de compre su licencia, pero lo puedes utilizar. Son editores de texto. Mi sugerencia es que utilicen Notepad++ para aprender. ¿Por qué? Porque necesitamos memorizar las palabras claves que tiene un lenguaje de programación sin necesidad de ayuda. En cambio, Visual Studio Code ya te da cierta ayuda para programar. Entonces, eso te va a evitar memorizar. Lo que tenemos que hacer al inicio para programar, cuando estamos aprendiendo algo, es memorizar, ¿no ve? Cómo se escribe, qué palabra es. Entonces, Notepad++ me va a ayudar en eso. Aunque podemos buscar otros editores de código, que hay varios, digamos. Luego, estos editores de código nos van a servir para generar archivos. Esos archivos nosotros los tenemos que transformar en un programa. Para transformar archivos que hemos escrito nosotros, código que hemos escrito nosotros, necesitamos un compilador. Un compilador es un programa. ¿Un programa para qué? Para transformar el código que nosotros escribimos, lo vamos a transformar en una aplicación. Vamos a tener un compilador o también podemos tener un compilador o intérprete, que también esos ya son conceptos de octavo semestre, séptimo semestre. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, archivos y en esos archivos va a estar nuestro código. Entonces, este código que tenemos nosotros están en unos archivos. Ahora, esos archivos nosotros necesitamos transformarlos en un programa, en una aplicación. Para eso vamos a utilizar un compilador o vamos a utilizar un compilador intérprete. Una de las dos cosas vamos a utilizar para que nuestros programas puedan funcionar en una computadora. Entre los compiladores más conocidos y que van a utilizar los primeros semestres, ¿cuáles están? Está el compilador del lenguaje Pascal Delphi y el compilador del lenguaje C++. Esos compiladores van a utilizar primero. Y luego en los compiladores intérpretes vamos a tener al más conocido Java. Se van a enamorar de Java. Hay personas que solamente saben Java y no saben nada más. También tenemos otro compilador o intérprete que es Kotlin. También tenemos lo que es Scala. Y también tenemos otro que es PHP, también es un intérprete. Y también tenemos lenguaje Python. Entre de los muchos que hay, estos son los más conocidos, intérpretes. Es el intérprete o el compilador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar tus archivos. Estos archivos que tienes, ¿no ve? Que has escrito, esos archivos que tienes, ya lo van a ejecutar, lo van a convertir en programa esos archivos. Ya lo vas a ver en la computadora funcionando el código que has escrito. Ese código que has escrito lo vas a ver funcionando gracias al compilador o gracias al intérprete. Y hay herramientas pues más complejas. A medida que vas trabajando vas a conocer herramientas más completas. A esas herramientas completas se los llama IDE. Un IDE es un programa ya completo para que nosotros podamos programar. Tiene diferentes herramientas para que nos facilite la tarea de programar. Entre esos IDE conocidos van a encontrarse con Lazarus y Embarcadero para el lenguaje Pascal.
Para el lenguaje Java se van a encontrar con NetBeans, con Eclipse y con IntelliJ IDEA. Para el lenguaje Python se van a encontrar con PyChar y para PHP con PHP Store. Ya son programas para que nosotros podamos escribir código y hacer tareas adicionales. Ya son programas un poco más pesados, pero tienen todo lo necesario para hacer aplicaciones profesionales. Pero como estamos empezando nosotros recién, vamos a utilizar editores de texto. Estos editores de texto lo vamos a utilizar porque recién estamos empezando. A ver, esto ya se hizo una chipazón. Vamos a utilizar editores de texto nosotros, porque recién estamos empezando a programar. Y es bonito aprender esto, para que sepan cómo funciona un programa internamente. Editores de texto plano y vamos a utilizar compiladores e intérpretes. Compiladores e intérpretes, esas cosas vamos a utilizar nosotros en este curso. En este curso que vamos a tener, vamos a utilizar eso. No le tengan miedo a utilizar el CMD, la línea de comandos, el PowerShell, el CMD, no tengan miedo a utilizar. Quítense los miedos. En este momento, quítense los miedos. Les voy a decir eso, porque más adelante, quinto semestre, noveno semestre, que estén con esos miedos, ya no es bueno. No es bueno. Por eso quítense esos miedos al inicio. Quítense el miedo de utilizar línea de comandos, de utilizar archivos de texto plano, de utilizar compiladores, intérpretes. Quítense ese miedo para que sean más productivos ustedes. Listo. Vamos a tener programas para escribir código. Vamos a utilizar compiladores, vamos a utilizar también intérpretes. Y ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? A ver, un lenguaje de programación va a ser un conjunto ¿de qué? De variables, condicionales, bucles, funciones. Vamos a tener diferentes lenguajes de programación, por ejemplo, lenguaje tipado, lenguaje no tipado. Y toda esa variedad voy a irles explicando poco a poco de cómo se clasifican los lenguajes de programación. Y como les dije, vamos a tener dos tipos de lenguaje. El lenguaje compilado y el lenguaje interpretado. También vamos a tener los lenguajes intermedios, que es una mezcla del compilado y del interpretado. Esto lo vamos a ver más práctico. En cambio, la teoría la pueden leer ustedes, porque les voy a pasar la diapositiva. Y no me voy a tomar mucho tiempo en eso. Ahora, cómo funciona un compilador también es interesante. Esto lo vamos a ver de manera práctica. Como les decía, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí, por ejemplo, el archivo de texto. Vamos a tener un archivo de texto. Todo el código que nosotros escribimos siempre van a ser archivos de texto. Siempre, un 99,99% de los archivos que vamos a escribir son archivos de texto. Esos archivos de texto, ¿qué es lo que van a hacer? Lo vamos a pasar por un programa llamado compilador. Ese programa compilador va a analizar ese archivo de texto que nosotros tenemos. Ahora, ese compilador analiza el código que nosotros hemos escrito. Si no hay errores, ¿no ve? No hay errores, se va a crear un archivo. Se va a crear un archivo llamado programa objeto. Ahora, ese programa objeto se va a crear lo que es un enlazador o un instalador. Y ese instalador automáticamente se va a convertir en un programa ejecutable. Un programa que yo le doy doble clic y va a funcionar mi programa con un doble clic. Y como tenemos un archivo de texto plano, lo pasamos por el compilador, está bien escrito nuestro archivo de texto, se va a convertir en un programa objeto, vamos a tener un enlazador, y ese enlazador a veces, como cuando ya sean programas grandes, vamos a utilizar librerías, vamos a utilizar ciertas herramientas, y esas herramientas se van a enlazar en nuestro programa principal y vamos a tener un programa ejecutable. Le damos doble clic a ese programa y ya va a funcionar. Ese es el flujo que debemos saber de memoria.
Ya lo vamos a ver ahorita de manera práctica, de cómo trabaja un compilador. Y también vamos a tener lo que es un intérprete que hace el mismo trabajo. Va a tener un intérprete, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener un archivo de texto, aquí vamos a tener un programa. Este archivo de texto va a ser leído por el programa. Este archivo de texto va a ser leído por este intérprete, lo va a leer línea por línea, y si encuentra errores nos va a mostrar un error, pero si todo va bien, el programa se va a ejecutar sin problemas gracias al intérprete. Este sería un programa, va a ser un programa. Y otra vez, eso ya les voy a explicar en un momento más detallado. Y este es el flujo de ejecución de un programa, que así funciona otra vez. Vamos a ir repitiendo constantemente el flujo hasta que ustedes ya lo comprendan y lo entiendan. ¿Qué es lo que vamos a tener? Archivos de texto. Esos archivos de texto van a tener código escrito. Adentro van a tener código escrito. ¿Qué se llama ese conjunto de archivos? A ese conjunto de archivos lo llamamos código fuente. Código fuente lo llamamos a ese grupo de archivos de código que nosotros hemos escrito. ¿Qué dijimos? Esos archivos de texto lo vamos a, utilizando un compilador, ¿no ve? Utilizando un programa llamado compilador, vamos a transformar estos archivos de texto, los vamos a transformar en una aplicación. Y la aplicación más o menos se ve así. Como lo ven aquí en la parte negra, esta parte negra, así se ve un programa compilado. Y aquí lo que ven internamente son instrucciones del procesador. Estas son instrucciones que el procesador entiende. A este lenguaje se le llama lenguaje ensamblador. Lenguaje assembler o lenguaje ensamblador. Depende del idioma que estén utilizando. Tenemos archivos de texto. Esos archivos de texto, utilizando un compilador, utilizando un programa, vamos a transformarlo en otro archivo, en un programa que se pueda ejecutar. Y ese programa se va a llamar, o ese programa internamente, ¿qué es lo que tiene? Tiene el lenguaje ensamblador. Ese programa que nosotros vamos a crear, le damos doble clic y se va a cargar a la memoria RAM. En la memoria RAM va a estar ese programa. En algún bloque de memoria, se va a cargar el programa. En uno o muchos bloques de la memoria RAM se carga el programa. Y una vez que aquí voy a tener varios programas, no solo el que he escrito, va a estar mi navegador web, mi programa de música sonando, entonces va a haber varios programas. ¿Qué es lo que van a hacer? El microprocesador va a tomar cada cierto tiempo algún programa de estos. Algún programa de estos lo va a tomar y lo va a ejecutar. Va a empezar a hacerlo funcionar. Lo va a empezar a leer el código que hemos escrito. El microprocesador empieza a leer el código que tenemos ahí y el microprocesador, ¿qué es lo que entiende? Entiende ceros y unos. A eso lo denominamos código máquina o lenguaje máquina, lenguaje binario también se llama. Tiene puro unos y ceros. La computadora lo que entiende son unos y ceros. El disco duro lo que entiende son unos y ceros. El monitor entiende unos y ceros. Ya posteriormente esos unos y ceros se van transformando en otras cosas que nosotros ya podemos escuchar o ver. Entonces, pero al final todo se resume a lo más básico que se va a llegar, va a ser a unos y ceros. Ya posteriormente con el video, con el audio, con el sistema operativo, ya nosotros vamos a ver video, vamos a ver audio, vamos a ver efectos, vamos a ver ventanas. Ya el sistema operativo ya se encarga de hacer eso, pero internamente ceros y unos es lo que se maneja. Ese es el flujo básico de un programa tradicional, de un programa de escritorio. Ahora, un navegador web funciona más o menos de esta manera, pero no al 100%. Pero es bueno que tengan la idea de cómo se ejecuta un programa. Y veamos otra vez cómo vamos a crear un programa, lo que les comentaba hace un momento. Vamos a tener que, otra vez, lo voy a repetir varias veces hasta que se lo sepan de memoria. Vamos a tener un archivo.
ese archivo con un editor de texto plano, con un programa para editar texto. Vamos a escribir código. ¿Código de qué? De un lenguaje de programación, ¿no ve? Aquí, adentro de ese archivo, yo voy a escribir código de un lenguaje de programación. Ese código, ¿qué es lo que voy a hacer? Con un compilador o intérprete, voy a generarme un archivo ejecutable. Voy a tener un programa ejecutable utilizando un compilador o intérprete. Entonces, con un compilador o intérprete voy a transformar el código que yo tengo. Mira, aquí el código en español o inglés que yo tenga, lo voy a transformar en un programa ejecutable, que yo le doy doble clic y ese programa va a funcionar. ¿Pero con qué? Con un compilador o intérprete, con una de las dos herramientas. Y como les comentaba, tenemos lenguajes de programación compilados e interpretados. En un lenguaje compilado, ¿qué es lo que vamos a tener? En un lenguaje compilado vamos a tener ¿qué? Archivos de texto plano otra vez. Vamos a tener un compilador y ese compilador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar nuestro código que tenemos, lo va a transformar en un programa ejecutable y ese programa ejecutable yo le doy doble clic y se va a cargar a la computadora. Y la computadora se va a cargar a la memoria RAM. Entonces, y la memoria RAM ya va a ser administrada por el microprocesador. Y el microprocesador ya va a hacer la tarea de mostrar el programa, de ejecutar el programa. Ese es el flujo que sigue un lenguaje de programación compilado, que son los lenguajes antiguos. La mayoría de los lenguajes antiguos son compilados. Ahora, con los lenguajes interpretados tenemos un flujo más reducido. El flujo es más reducido. Vamos a tener que archivos de texto. Esos archivos de texto lo llamamos código fuente. Esos archivos van a ser leídos por un programa. Ese programa se va a llamar intérprete. Ese programa se llama intérprete, va a leer los archivos que nosotros tenemos y ese intérprete ya le va a enviar instrucciones al computador. Claro que este intérprete va a enviar o va a cargar cosas a la memoria RAM y la memoria RAM ya va a ser administrada por el microprocesador y se va a empezar a escuchar música, video o se va a empezar a hacer alguna tarea. Ese es el flujo de un lenguaje interpretado. Ya vamos a ver esto con un ejemplo del lenguaje interpretado. Y también vamos a tener una mezcla. Vamos a tener una mezcla del lenguaje de programación interpretado y compilado, que es una mezcla también similar. Tengo aquí el lenguaje, los archivos de texto plano. Voy a tener un compilador. Ese compilador me va a generar ¿qué? Un lenguaje intermedio, un archivo compilado me va a generar. Pero este archivo compilado, si le das doble clic, no se va a cargar a la computadora. Este archivo necesita un intérprete. Y ese intérprete va a tomar este archivo de lenguaje intermedio, este archivo compilado, y lo va a enviar otra vez a la memoria RAM, y la memoria RAM va a ser administrada por el procesador y ahí va a funcionar todo esto. Ya vamos a ver esto con un ejemplo más claro. ¿Qué más tenemos? Luego, una arquitectura de una aplicación siempre va a ser esto. Entrada de datos, vamos a meter datos por algún medio, vamos a procesar esos datos, vamos a almacenar esa información y esa información tiene que salir por algún lado. Ya puede salir como reportes, informes o puede salir por la pantalla. Ya eso depende también de cada aplicación. La entrada de datos puede ser cualquier cosa. Normalmente utilizamos el teclado y el mouse, ¿no ve? Para entrada de datos, pero podemos utilizar lectores QR, lectores, sensores, diferentes cosas como entrada de datos a nuestra aplicación. Entonces, puede ser cualquier cosa una entrada de datos, no siempre el teclado y el mouse. Para sacarnos una foto en el celular, ¿qué es lo que hacemos? Hay algunos que tienen sensores de movimiento, ¿no ven? Entonces, la entrada de datos, ¿cómo la activamos? Con el sensor de movimiento y el celular, ¿qué hace? Llama a un proceso y ese proceso ya va a trabajar, va a hacer algo. Pero la entrada de datos, ¿cuál fue? Fue un sensor, no fue el teclado, no fue otra cosa.
Y listo. Ya estos son conceptos un poco más avanzados de entradas estándares que tenemos que saber. Esto también debemos saberlo nosotros ya a nivel básico. Cada programita, ¿no ve? Cada programa internamente, nosotros no lo vemos, digamos. No lo vemos nosotros. Pero aquí está, mira. Cada proceso, ¿no veo? Cada programa tiene tres archivos. Tres archivos. Esos archivos tal vez nosotros no lo vamos a ver, pero esos archivos existen. ¿Y cuáles son esos archivos? Va a ser un archivo que va a ser la entrada estándar. En este archivo, ¿no ve? Se va a capturar todas las entradas de tu aplicación. Si tú metes, si estás utilizando el teclado en tu aplicación, ¿no ve? En este archivo se va a guardar la información. Las letras, ¿no ve? En este archivo se va a guardar la información. Si estás utilizando el mouse, ¿no ve? Esas señales se van a guardar en este archivo. Si estás utilizando un sensor, en este archivo se van a guardar la información. Ahora, de este archivo ya va a leer tu programa. De este archivo estándar, ¿no ve? De este archivo de entrada va a leer tu programa. ¿Cómo lo hace? Ya lo hace pues a nivel de sistema operativo. No tenemos mucho acceso a manipular eso. ¿Se puede manipular? Sí se puede manipular, pero a nivel de sistema operativo se trabaja así. Cualquier programa tiene tres archivos. Uno para capturar la entrada de datos. El teclado, el mouse, el sensor, ¿no ve? ¿Dónde escribe la información? En este archivo de entrada de datos. Ya luego, ¿cómo lo lee tu programa? Ya es otro cuento. Ya es otro cuento cómo lo va a leer. Esas entradas que capturas, cómo lo va a leer, ya eso es otro cuento. Por ejemplo, esto se trabaja mucho cuando hacemos juegos. Cuando hacemos juegos para computadoras, ¿no ve? Trabajamos mucho con la entrada estándar. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿no ve? Aquí la entrada estándar es, a ver, aquí tenemos una otra entrada estándar, digamos. Otra entrada estándar que nos da para hacer juegos tenemos de dos lugares donde manipular. Tenemos aquí una entrada virtual y la entrada principal del programa. Normalmente nosotros, ¿de dónde tenemos que sacar la información para capturar los botones de los juegos? De esta entrada estándar. De aquí tenemos que capturar y no de esta entrada virtual, que también hay otra entrada virtual para capturar las teclas y todos los datos. Ahora, tu programa también va a tener una salida estándar. Y esa salida estándar también es un archivo de texto. Y en ese archivo se van escribiendo pues todo lo que va a salir. Todo lo que va a salir. Y este archivo de estándar, este archivo de salida estándar, ya lo va a leer pues el procesador. El procesador ya lo va a leer, va a mostrar video, va a mostrar audio, va a hacer algo. Pero la salida es un archivo. Y en ese archivo está la información que se va a mostrar en el monitor o va a reproducir sonido o va a hacer algo en este archivo. Y tenemos también otro archivo, que es el archivo de errores. Y en ese archivo de errores está pues capturándose todos los errores que va ocurriendo en tu programa. Cualquier programa tiene estos tres archivos, aunque normalmente nosotros no lo vemos o hasta que no hagamos aplicaciones así bien, aplicaciones avanzadas, no nos vamos a dar cuenta. Pero tomen en cuenta que existen esos tres archivos para cada aplicación que tenemos nosotros, para cada aplicación que realizamos. Y esas entradas estándar, salida estándar y el error estándar tienen código y tienen un nombre. Por ejemplo, stdin lo podemos capturar con la clave o el número 0. Tenemos el 1, el 2 para los errores. Con esos números ya se pueden hacer cosas más interesantes a nivel de sistema operativo. A nivel de sistema operativo se puede jugar con esas tres cosas. Ya, eso era solamente por cultura general que lo vayan conociendo. Entonces, ya ahorita tienen más o menos cierta teoría para poder un poco comprender de cómo funcionan los programas, qué necesitamos para escribir programas. Como les comentaba, editores de texto plano hay muchos, infinidad,
Ya cada quien puede ver cuál le gusta más, cuál le gusta más. En Linux hay varios también. Para Windows también hay varios. El más conocido, el Visual Studio Code y el Notepad++. Lo que les recomiendo es que se instalen el Notepad++ y no el Visual Studio Code. Se van a complicar un poco porque es un poco más avanzado. En cambio, el Notepad++ no es una aplicación compleja, es algo básico para poder escribir código. Y los compiladores lo vamos a ir instalando poco a poco. Poco a poco las herramientas lo vamos a ir instalando en la computadora para que ustedes puedan empezar a programar. Ya luego vamos a identificar cuál es un compilador, cuál es un intérprete y cuál es un compilador e intérprete. Son simplemente programas que dijimos para transformar el código que nosotros escribimos. Ya los IDE son programas más avanzados, son programas completos que no lo vamos a ver, porque perjudican. En vez de ayudar, ¿no ve? Perjudican. Cuando uno está aprendiendo, recién está aprendiendo, ¿no ve? Que abras un programa así, abras un programa que tiene varias ventanas, varias cosas, te nubla un poco, te ofusca. Por eso no me gusta utilizar los IDE cuando recién estamos aprendiendo a programar. Por ejemplo, que te muestren un programa así. Mira, aquí ya hay código, aquí ya tengo una ventana, tengo botones, miran, me empiezo a perder, digamos. Me empiezo a perder, tengo varios menús, no sé qué hacer, no sé qué botón apretar, por ahí daño mi programa, por ahí daño la computadora. Entonces, estos programas llamados IDE no me gusta utilizar cuando estoy aprendiendo a programar o cuando estoy enseñando a programar a las personas. Me gusta utilizar directamente ¿qué? Vamos a utilizar directamente el compilador y el intérprete. Vamos a utilizarlo para que nosotros podamos un poco asimilar de cómo trabaja un programa, Ya luego que sepamos cómo trabaja un programa, ya recién podemos utilizar estas herramientas más complejas, Pero mi sugerencia, ¿cuál es? Para no estar un poco confundiéndose, vamos a utilizar ¿qué? Un editor de texto plano y un compilador o un intérprete. Esas tres cositas vamos a utilizar nosotros para escribir código y no perdernos y no confundirnos con todo lo que trae un IDE. Como vieron, un IDE trae varias cosas. Voy a abrirme otro programa, a ver, para que vean ustedes lo complicado que es todo esto. Voy a cerrar este, que ya lo vieron. Estoy abriendo otro IDE, que es para escribir código en otro lenguaje de programación. A ver, que se vaya abriendo mientras vamos a hacer unos ejemplitos ahorita. Mira, aquí tengo menús, tengo botones, le doy crear nuevo proyecto y me va a empezar a salir aquí un montón de opciones. Entonces ya me empiezo a perder, digamos. Me voy a empezar a perder y a confundir y a traumar un poco. Para que no ocurra eso, vamos a utilizar un editor de texto plano y vamos a utilizar lo que es el compilador. Así vamos a ser felices y nos vamos a sentir todos unos hackers. Porque manejar la línea de comandos nos da ese poder, digamos. Y otra vez, como les dije, no tengan miedo en utilizar lo que es el CMD y el PowerShell. Pero ya les recomiendo que se instale en Linux. En Linux vas a poder instalar miles de lenguajes de programación sin problemas. Voy a abrirme el CMD o el PowerShell que hay para Linux y lo que voy a hacer es lanzar algunos comandos. Por ejemplo, quiero ir a la carpeta laboratorio. A esta carpeta laboratorio quiero ir, le voy a decir cd, le voy a decir a mi carpeta home, la carpeta Juan Vladimir, la carpeta documentos y la carpeta, en este caso se llama, a ver, le voy a dar enter y le voy a dar el comando ls. El comando ls me dice qué carpetas tengo, qué carpetas y qué archivos tengo adentro de la carpeta documents.
A ver, un ratingo, voy a agrandar las letras para que lo puedan ver. Perfiles, Panda. A ver, Panda. Y vamos a agrandar esto a 23. A ver. Cerramos, ahora sí se ve grande. Estoy en la carpeta documentos, he lanzado el comando ls para ver qué carpetas tengo. La carpeta que me interesa es introducción, le doy cd, introducción, enter, le doy ls y aquí tengo tengo archivos y tengo una carpeta llamada laboratorio. Quiero entrar a la carpeta laboratorio, le doy cd, laboratorio, enter y listo. Le doy ls, ya tengo ahí varias carpetas. Y aquí, como les digo, acostúmbrense y no tengan miedo en utilizar la línea de comandos, el PowerShell, el CMD o los otros programas que hay para manejar esto. ¿Por qué? Los servidores de aplicaciones se administran mediante línea de comandos. Si yo quiero levantar un servidor, le puedo decir mi servicio Apache, que es un servidor web, le voy a decir start, iniciate. Entonces, le doy este comando, le doy enter y mi servidor de aplicaciones web va a empezar a funcionar. Quiero que ese servidor deje de funcionar, le digo stop, le doy enter y ese servidor deja de funcionar. Le digo reload. Reload va a leer la configuración. Si cambio alguna configuración en Apache, lo va a leer esa configuración y va a reiniciar el servicio. Entonces, todas las configuraciones aquí o comandos que ven es para administrar, por ejemplo, servidores. Quiero conectarme a mi base de datos. A mi base de datos le puedo decir que quiero conectarme a mi base de datos MySQL y aquí le voy a decir localhost. Le voy a pasar parámetros, le doy enter y me voy a conectar a mi base de datos. Mi base de datos puede estar en la otra parte del mundo, al otro extremo del mundo puede estar, pero yo desde Linux con línea de comandos me voy a conectar a esa base de datos. Por eso aprendan, no tengan miedo a utilizar comandos y a instalarse Linux. Empiecen a instalarse Linux. Listo, aquí me voy a crear un archivo. En esta carpeta me voy a crear un archivo para escribir código. El primer código que voy a escribir va a ser un programita sencillo. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, login. Login.pass. Las extensiones son importantes solo para saber en qué lenguaje estamos escribiendo el código. Al final, la extensión de un archivo no determina nada. No determina nada la extensión de un archivo. Aquí le puedo poner a ese archivo .exe, .doc, .xls, lo que quieras. No interfiere. El contenido es lo que es vital en un archivo de texto. Aquí le voy a poner login.pass. Voy a abrir este archivo con un editor de texto plano. Puede ser cualquier programa para editar texto plano. En este caso en Linux yo tengo varios. Voy a utilizar lo que es esto. Voy a utilizar un editor de texto plano aquí, normal, común y corriente. Y aquí voy a empezar a escribir mi primer programa en un lenguaje de programación llamado Pascal Delphi. Ese es el lenguaje en el cual yo voy a escribir código. Y es sencillo. Simplemente le voy a decir program y voy a llamar mi programa. Por ejemplo, le voy a decir login, punto y coma. Así se va a llamar mi programa. Ahora aquí le voy a decir begin, que quiero iniciar, y le voy a decir end, punto. El begin end es para que yo coloque mi programa ahí adentro. Entre esas líneas voy a colocar mi programa. Ahora, mi primer programa, ¿cómo lo voy a escribir? Simplemente le voy a decir que me escriba en la pantalla la palabra hola mundo. Nada más. Quiero que me escriba ese mensaje, la palabra hola mundo en la pantalla. Eso es lo que va a ser mi programa. Nada más. Voy a guardar ese archivo, guardo ese archivo, le doy guardar, lo voy a cerrar y como les dije, ese archivo es un archivo de texto plano. Lo puedo abrir con otra aplicación, con otro programa lo puedo abrir
Y es lo mismo. Mira, aquí dice program login begin.end write.ln. Y esta cosa rara que ven es una tabulación, porque así está configurado este programa. Pero yo lo puedo borrar y le puedo poner espacio, espacio y listo. Es el mismo archivo de texto plano. Es el mismo. Y así lo puedo abrir con otros programas que hay para editar archivos de texto plano. En este caso voy a utilizar el que se llama Gedit, que me gusta más, aunque hay varios. Y este archivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Veamos a ver la teoría que hemos visto. Por eso quiero que se lean esta teoría. Ya, esta teoría es importante, por eso me gusta que sepan la teoría para que vean que la práctica luego ya se hace más claro. Estamos utilizando un programa llamado editor de texto plano. En este caso hemos utilizado un programa para escribir código, ¿no ve? Hemos escrito código. Ahora, este código que tenemos nosotros tenemos que convertirlo en un programa, y para convertir ese código en un programa necesitamos nosotros, ¿qué? Necesitamos un compilador. Tenemos que un archivo de texto plano, hemos escrito un programa en un lenguaje de programación. Ahora con un compilador lo vamos a transformar en un programa ejecutable. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver este flujo. Código fuente, compilador, programa ejecutable y computadora. Veamos eso. Entonces, en mi línea de comandos, en mi terminal de línea de comandos, voy a hacer eso. Voy a limpiar esto, le voy a decir reset y aquí le voy a decir FPC. FPC es un compilador. A ese programa FPC, a mi compilador le voy a pasar el archivo de texto. El archivo de texto. Y la salida que me va a generar, ¿cuál va a ser? Voy a tener esto, mira. Tengo aquí el archivo, tengo el código fuente. El código fuente sería login.paz, sería mi código fuente. El compilador sería FPC. FPC es mi compilador. Tengo el compilador, tengo el archivo de texto. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que generar? Un programa ejecutable. Eso me tiene que generar este compilador. Eso es lo que me tiene que generar. Otra vez, a ver, tengo código fuente. El código fuente, en este caso, es un solo archivo. Pueden ser más archivos, pero como estamos empezando, va a ser un solo archivo. Voy a tener el compilador. El compilador se llama FPC, en este caso. Ya les voy a decir cómo instalar este compilador. Y luego, este comando me tiene que generar, ¿qué? Como resultado, tengo que tener un programa ejecutable. Un programa que yo pueda darle doble clic y se cargue a la computadora. Eso es lo que necesito. Aquí está mi archivo. Aquí está el compilador. Y de resultado tengo que tener un programa ejecutable. Listo. La teoría que hemos visto, vamos a aplicarla. Le voy a dar Enter. ¿Y qué sale aquí? Me dice Free Pascal Compiler, que es un compilador. Me sale el nombre y me dice aquí estamos compilando el archivo login.paz. Estamos linkeando el archivo login.paz. Son 5 líneas y no ha ocurrido errores. Todo se ha ejecutado correctamente. Ahora, esta teoría que ven aquí, ¿no ve? También la hemos visto aquí, media rara, mira. Media rara que hemos visto esta teoría es esto. Este gráfico de la izquierda. Este gráfico de la izquierda van a ver que se ha cumplido en un lenguaje de programación compilado. A ver, voy a achicar esto un poco acá. Acá y listo. A ver, veamos esto más arriba. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos un archivo de texto, ¿no ve? Ese archivo de texto era el programa fuente. El programa fuente es eso. Utilizando el compilador se llama FPC. Con el compilador que hemos hecho, con el compilador lo hemos procesado. Se ha procesado y ¿qué es lo que pasa cuando compilamos? Se genera un programa objeto.
Ahorita vamos a ver el programa objeto, que el programa objeto aquí no lo hemos visto, pero ahorita se van a dar cuenta que sí está. Luego, ¿qué dice? Mira, se está enlazando. Aquí, mira, en la parte izquierda dice link. Se está linkeando. El linkeando en español se llama enlazar, enlazador. Se está enlazando y una vez que se enlaza, aquí se va a generar, ¿qué? Un programa ejecutable. Ahorita no hemos visto el programa ejecutable y no hemos visto el programa objeto, pero esos archivos existen. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, se ha cumplido el esquema aquí que hemos visto, el esquema gráfico que hemos visto, se está cumpliendo. La teoría que hemos visto lo estamos viendo en la práctica. El compilador, el programa fuente, el programa objeto, ahorita lo vamos a ver, que se está enlazando o que se enlaza. Aquí me está diciendo linkeando login. Aquí el enlazador se está viendo. El programa ejecutable no lo hemos visto. Ahorita lo vamos a ver nuevamente. Y la teoría con la práctica lo estamos viendo al vivo. Por eso que necesito que sepan ustedes esto de memoria. ¿Qué pasa? Mira, si el compilador tiene errores, si tu archivo tiene errores, no vas a llegar a generar el programa objeto. Por ejemplo, aquí tu programa tiene que estar bien escrito, no tiene que tener errores. Si tiene errores, tienes que volver a escribir tu código. Hay que volver a escribir el código hasta que no tenga errores. No tiene errores, se va a generar el programa objeto. Se va a enlazar. Ahora, al enlazar también puede ocurrir errores. Pues, diferentes errores pueden pasar. Pero si no tiene errores, vas a tener un programa ejecutable. Un programa que vas a poder darle doble clic y va a poder funcionar. Ya hemos visto esto en un lenguaje compilado, un lenguaje de programación compilado. Hemos visto este flujo y también hemos visto este flujo que está aquí. Por eso dice aquí lenguajes compilados. Lenguajes compilados funcionan de esa manera. Ahora veamos el programa objeto y el código ejecutable. Voy a limpiar la pantalla. Le doy ls y voy a tener aquí varios archivos. Y el programa objeto es esto. A ver, ¿qué es? El programa objeto es esto. Login.o es el programa objeto. Mi programa ejecutable se llama login. En Linux, los programas ejecutables no tienen extensión. En Windows te va a salir login.exe o login.msi. Pero en Linux no tienen extensión los programas ejecutables. Aquí está mi archivo de código fuente, Ese archivo lo he pasado por un compilador. Como no tenía errores, se me ha creado el programa objeto o el archivo objeto. No había errores al enlazar, se me ha creado un programa ejecutable. Y el programa ejecutable yo ya lo puedo empezar a utilizar. Toda la teoría lo estamos viendo en vivo en la práctica. En la práctica se está viendo al vivo todo esto. Ahora, para hacer funcionar mi programa login, simplemente le voy a decir .login, le voy a dar enter y se me va a mostrar un mensaje. El programa que hemos escrito, ¿qué hacía? Simplemente decía hola mundo, nada más. Eso hace nuestro programa. El programa que hemos escrito, ¿qué dice? Escribir en una línea la palabra hola mundo o el mensaje hola mundo. Y eso hace nuestro programa. Estamos simplemente mostrándonos un mensaje. Ya posteriormente vamos a hacer programas más complejos. Ahorita estamos empezando, viendo teoría, viendo práctica, viendo compiladores para poder trabajar con estos lenguajes de programación. Listo, hemos visto un lenguaje de programación compilado. Veamos a ver un lenguaje de programación interpretado, que ese era el otro grupo de lenguajes de programación que hay, los lenguajes interpretados. Vamos a crearnos rápidamente aquí. Aquí me voy a crear otro archivo. Esto lo voy a borrar. Ya se los voy a pasar, ya lo tengo aquí una copia de este archivo. Se los voy a compartir, pero para no confundirnos, aquí me voy a crear otro archivo. Le voy a decir login.php. Otra vez, la extensión es simplemente para saber en qué lenguaje de programación estoy trabajando.
para nada más. Le puedo llamar login.juanvladimir.com y ahí adentro puedo escribir código y se va a ejecutar sin problemas. Pero por normas, por estándares, le pongo .php para decirle el lenguaje de programación en el que voy a escribir el código. Entonces, aquí voy a escribir código PHP. Y cada lenguaje de programación tiene su forma, su manera de escribir código. En este caso, PHP se escribe de esta manera, con un menor, signo de interrogación y la palabra PHP. Y aquí otra vez solamente quiero mostrar un mensaje. Y ese mensaje va a decir, hola mundo, nada más. Y al final le voy a colocar punto y coma. Y con eso ya voy a poder mostrar un mensaje en la pantalla. Pero este lenguaje es un lenguaje interpretado. Entonces, esto no me va a generar un programa objeto, no me va a generar un programa ejecutable, como hace un momento. Voy a limpiar la pantalla. Estoy en la carpeta donde está el archivo login.php. Mira, le doy ls, mira, dice login.php. Estoy en esa carpeta. Entonces, veamos el lenguaje interpretado, cómo trabaja. Cómo trabaja el lenguaje interpretado. Aquí está. ¿Y qué me dice el lenguaje interpretado? Que el archivo de texto o el código fuente yo se lo tengo que pasar por el intérprete. A ver, ya, vamos a limpiar esto y le voy a decir, el intérprete se llama PHP, el archivo se llama login. Entonces, eso es lo que tenemos en este caso. Ya se me ha movido aquí esto. Ahora sí. Otra vez tenemos el código fuente. Aquí está el código fuente. El código fuente se llama login.php. El intérprete se llama PHP. Aquí está PHP, el programita. Y la computadora se supone que PHP le va a decir a la computadora qué hacer. Se va a cargar a la memoria RAM y PHP ya le va a decir qué hacer a la computadora. Ese es el flujo de un lenguaje interpretado. De este lenguaje interpretado, esa es su funcionalidad. Entonces aquí tengo el intérprete y aquí tengo el código fuente y el intérprete ya le va a decir a la computadora qué hacer, qué trabajar, qué procesar o qué mostrar. PHP se va a comunicar con la computadora porque PHP es el intérprete. Ya le va a decir qué cosas hacer. Listo, le voy a dar aquí Enter. Y como mi programa no es la gran cosa, lo único que hace mi programa, ¿qué es? Es mostrar la palabra hola mundo. Aquí está mostrando la palabra hola mundo. Aunque esté pegado aquí el resto, ya eso no importa, pero está mostrando el mensaje. PHP es un lenguaje interpretado. Lo estamos viendo aquí al vivo con la teoría y con la práctica. Con la práctica estamos viendo todo esto. Ahora, PHP también puede funcionar como un servidor. PHP es un lenguaje que puede utilizarse como lenguaje así de escritorio, pero también como un lenguaje de servidor, de una página web. Puedo hacer eso. Le voy a decir PHP menos localhost 8080 menos T, le voy a decir punto, y le voy a decir que esta carpeta donde yo estoy va a ser un servidor de aplicaciones web. Va a ser servidor de aplicaciones web. Y una aplicación web, ¿cómo lo vemos? Lo vemos por el navegador. Entonces, aquí dice localhost 8080. Mi archivo se llama login.php. Le voy a dar Enter. Y aquí me está mostrando el hola mundo. Me está mostrando el hola mundo porque es lo único que hace mi programa. Pero PHP trabaja como escritorio, pero también trabaja como un lenguaje así para la web. Ahorita esto está en una página web, en un servidor web, PHP. Y aquí le puedo colocar hola mundo desde la web, lo guardo. Aquí voy a refrescar mi pantalla y va a decir hola mundo desde la web. Entonces PHP tiene esa ventaja, este lenguaje de programación, que lo puedo utilizar en una aplicación web o en una aplicación de escritorio. Esa es la magia de este lenguaje de programación. Y vimos que PHP es un lenguaje interpretado. Y vimos cómo funcionan
los lenguajes interpretados. Ahora vamos a ver otro lenguaje de programación, que también otro lenguaje de programación que no se preocupen, esos archivos yo los tengo guardados para pasárselos el código. Y aquí me voy a crear un lenguaje compilado e interpretado. En este caso voy a utilizar el lenguaje Java. Ya vimos el lenguaje compilado, ¿no ve? Hemos compilado el programa, hemos tenido un programa ejecutable, le dimos doble clic y se cargaba la computadora. Vimos el lenguaje interpretado, que el intérprete le enviaba instrucciones ¿a dónde? A la computadora directamente. Ahora vamos a ver una mezcla de esos dos. Una mezcla de esos dos. Estos tres tipos de lenguaje de programación no existen más. No te vas a topar con otra cosa rara, a menos que hagas cosas avanzadas. Pero en la universidad te vas a encontrar con lenguajes compilados, con este tipo de lenguajes compilados, lenguajes interpretados y una mezcla de lenguaje compilado e interpretado. No te vas a encontrar con estructuras o flujos de trabajo así diferentes a este. No te vas a encontrar. Tengo un 90% de que no te vas a encontrar, a menos que salga algo raro con inteligencia artificial y otras cosas. Pero esto es lo que te vas a encontrar en la universidad. Listo, vamos a escribir código en otro lenguaje de programación llamado Java. Y este lenguaje de programación ya es un poco más complicado de escribir. Entonces le voy a decir aquí que me voy a crear una clase llamada login. Voy a decir el llave. Y aquí tengo que crearme sí o sí un programa principal, que es el public static void main. Y esto va a recibir por parámetro unos argumentos. Le digo llave. Y aquí voy a lanzar un mensaje. Le voy a decir system.out. Out es salida, ¿no ve? En inglés. Y le voy a decir print ln, que me imprima una línea. Y esa línea, ¿qué va a hacer? Va a tener un mensaje llamado hola mundo otra vez. Nada más. Ahora, este es un código un poco más. Han visto que hemos escrito más líneas que en los otros lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación tiene pues su manera de escribirse código. En este caso, Java es un poco más verboso, pero al final se entiende mejor Java. Listo. Ahora este archivo que yo tengo lo voy a compilar. Veamos este flujo. Vamos a pasarle un compilador y eso nos va a generar un lenguaje intermedio. Y ese lenguaje intermedio se supone que un intérprete lo va a cargar y recién lo va a enviar las instrucciones al CPU, al microprocesador. Veámoslo otra vez, al vivo. Listo, tengo aquí. Voy a decirle Java. Java es el compilador para este lenguaje de programación. Mi archivo que se llama login. Esto lo vamos a hacer en varios pasos, no va a ser en uno solo. Otra vez me vengo aquí, mi código fuente se llama login.php. Mi compilador se llama Java. Hasta ahí estamos bien. Ahora, este comando, la ejecución de estos dos comandos me tiene que dar como resultado un lenguaje intermedio, ¿no ve? Este lenguaje intermedio. Un archivito en lenguaje intermedio. Y ese archivo de lenguaje intermedio, para ese lenguaje intermedio voy a utilizar un intérprete. Y ese intérprete ya le va a decir a la computadora qué hacer, cómo trabajar. Listo, tengo esas dos cosas. Vamos a cerrar esto, le voy a dar Enter. Y si no hay errores, se me va a generar aquí un archivo adicional. Le voy a dar ls y pueden ver que se me ha generado el lenguaje intermedio. El lenguaje intermedio que les decía. Tengo que el lenguaje intermedio está aquí y el lenguaje intermedio o el archivo intermedio es este, login.class. Login.class es un lenguaje intermedio.
Un lenguaje intermedio que es resultado de ¿qué? Resultado de tomar nuestro archivo de código fuente y pasarlo por el compilador. A ver, esto, aquí no sé si se llega a notar el compilador y el archivo de texto. A ver, de nuevo lo voy a pintar. ¿Qué hicimos primero? Código fuente, aquí está, el login Java, código fuente, lo pasamos por el compilador se llama Java, correcto, lo hemos pasado. ¿Qué nos ha dado de resultado esto? De resultado nos ha dado un lenguaje intermedio, un archivo de lenguaje intermedio. El archivo del lenguaje intermedio se llama login.class, ese archivo de lenguaje intermedio que está aquí y que hemos utilizado lo que es el compilador y hemos utilizado lo que es el código fuente que está aquí. Hemos hecho todo este proceso. Ahora, ¿qué es lo que toca a este lenguaje intermedio? Lo que toca es pasarlo por un intérprete. Por un intérprete para que ese intérprete ya le pase las instrucciones a la computadora y pueda funcionar. Pueda funcionar todo esto. Le voy a decir Java, simplemente Java, y le voy a pasar la palabra login, nada más. No es necesario ponerle login.class, pero pongámosle para que sepan que si es realmente este archivo el que se está ejecutando. Le voy a dar Enter y aquí me dice que hay un error porque creo que es sin el punto class. Le voy a dar Enter y listo. Se me ha mostrado la palabra hola mundo. Java, login. Login hace referencia al punto class, pero aquí me dicen que no es necesario colocar el punto class. Login representa el punto class, lo he pasado por el intérprete y ahí me ha salido lo que es la ejecución. La ejecución del programa. El programa que hace simplemente está mostrando la palabra hola mundo, no está haciendo nada más. Por eso es que no estamos viendo así cosas interesantes, que ya lo vamos a hacer en las próximas clases. Vimos que el compilador, aquí está el compilador, el archivo fuente, el archivo de código fuente, el lenguaje intermedio que se ha generado, aquí está el lenguaje intermedio, el punto class es el lenguaje intermedio y hemos visto el intérprete. A ver, el intérprete va a ser azul, aquí está el intérprete está aquí, se llama Java y listo. Hemos visto las diferentes partes de que tiene un lenguaje de programación compilado e interpretado. Esas dos cosas lo hemos visto al vivo. Ahorita están mostrando solamente mensajes. En lo posterior esto pues van a ser programas con ventanas, van a ser páginas web, van a ser cosas más complejas. Pero al final este flujo es lo mismo, es el mismo. Siempre vamos a tener un único archivo que va a levantar toda la aplicación. Puedes tener 1000, 2000 archivos, pero va a haber un archivo principal y ese archivo principal va a levantar toda la aplicación. En este caso, el archivo que está levantando toda la aplicación es login, ¿no ve? Login es mi programa. Login va a levantar toda la aplicación. Si es una página web, lo va a levantar todo. Si es una aplicación de escritorio, lo va a levantar todo. Ya cuando esté, obviamente, en la computadora. Cuando esté cargado en la computadora, en la memoria RAM, ese programa ya va a empezar a funcionar. Listo. Con eso ya tenemos un poco las bases teóricas de lo que es un lenguaje de programación compilado, interpretado. Lo hemos hecho con el lenguaje Java. El lenguaje interpretado lo hemos hecho con el lenguaje PHP. El lenguaje compilado lo hemos hecho con el lenguaje Pascal Delphi, que esos archivitos los tengo aquí para que ustedes ya lo puedan ver. Aquí dice login.java, por ejemplo, es lo mismo que hice hace un momento, pero un poco más complicadito, que eso ya luego se los voy a pasar un código más fácil para que ustedes lo puedan ver. A ver, Pascal, ¿qué hace?
quería hacer algo simple y si este código está muy complejo. Ya, yo lo vuelvo a escribir. Como no es difícil el código, yo lo voy a escribir para pasárselo a ustedes y lo tengan ahí de muestra y esto. Ahora, ¿cómo instalamos los lenguajes de programación? También eso hay que conocer. Pero como les he mostrado los lenguajes compilados, interpretados, es para darnos cuenta de cómo funciona nuestro flujo para crear un programa. Este es el flujo que tenemos. Un editor de texto plano, adentro escribimos código, con un compilador o intérprete vamos a generar un programa ejecutable o directamente a la computadora le vamos a enviar la información para que se empiece a ejecutar ese programa. Listo, y aquí hemos visto que los programas compilados van a generar una especie de código ensamblador. Ese código ensamblador ya se va a cargar en la memoria RAM y la memoria RAM ya va a ser manejada por el procesador. El procesador va a tomar esas líneas de código, lo va a transformar en ceros y unos y va a empezar a procesar todos esos pulsos eléctricos. Todo funciona con pulsos eléctricos en computación. Y el resto es teoría que ustedes deberían leerlo, comprenderlo. Ya ahora sí debe estar más claro todo esto, ¿no ve? ¿Qué es un compilador? ¿Qué es un compilador? ¿Qué es un intérprete? ¿Y qué es un lenguaje compilado e interpretado? Lo hemos visto al vivo. Y un programa de edición de texto plano es simplemente cualquier software que me permite escribir a mí aplicaciones de una manera simple y sencilla. Simple y sencilla. Y estas herramientas llamadas IDE no lo vamos a utilizar en estos talleres porque, como les dije, un poco confunden a los que recién están aprendiendo a programar. Entonces, estoy seguro que la mayoría no se va a confundir al tener un archivo de texto así, suelto, este archivo de texto suelto, y ese archivo de texto suelto empezarlo a trabajar desde la terminal, desde el CMD. No voy a tener problemas, ¿no ven? Decirle Java, login, enter. Entonces, no voy a tener mayor complejidad ahí, digamos. Yo sé qué archivo estoy manipulando. Yo sé al compilador cómo lo estoy utilizando. Yo tengo el control total de todo esto. Entonces, no me voy a confundir, no me voy a bloquear, no me voy a turbar un poco con todo lo que implica a veces otros programas, los IDE, que los IDE, ¿no ve? Los IDE sí son buenos, digamos, sí son buenos estos IDE, pero como les dije otra vez, son muchas ventanas, son muchos menús para hacer cosas simples. Cuando hagamos cosas grandes, cosas avanzadas, sí nos va a servir, pero por el momento estamos haciendo aplicaciones simples, nos van a perjudicar en lugar de ayudarnos. Por eso vamos a utilizar simplemente editores de texto plano. Un editor de texto plano no me va a confundir nada, porque los únicos menús que tienen los editores de texto plano es para guardar, abrir un archivo, nada más. Mira, aquí no tengo menú. Si tengo un menú aquí es para abrir nueva pestaña, cambiar la letra, nada más. No hay aquí cosas raras que me confundan para escribir código. Listo, veamos a ver otra diapositiva más que tengo por acá y vamos a ir terminando con eso. Y la próxima clase vamos a empezar ya a hacer código. Código en un lenguaje de programación. Listo, veamos a ver cómo vamos a instalar ciertas herramientas. Para empezar, la mayoría tiene Windows, el 99% va a tener Windows. Y para un poco hacer algunas configuraciones, hay que presionar la tecla Windows más R. Presionas la tecla Windows más R, te va a aparecer una pantalla como esta. En esa pantalla vas a escribir la palabra control. Esta diapositiva se los voy a pasar, así que no hay problema, no estén anotándolo. Se los voy a pasar esta diapositiva. Escribimos la palabra control, le damos a aceptar. Se nos va a abrir ¿qué? El panel de control. Entonces,
En el panel de control, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero aquí decirle que queremos ver los iconos grandes, depende de la versión de Windows, esto puede cambiar. Lo único que quiero hacer, ¿qué es aquí? Que las extensiones de los archivos estén visibles. Por defecto, ¿no ve? En sistemas operativos Windows, las extensiones de los archivos están ocultos. Por eso es que a mí me interesa desactivar esa opción. ¿Por qué? Porque mira aquí, ¿qué dice? Mi archivo, ¿qué dice? Login.java. Si las extensiones de archivos están ocultos, yo solamente voy a ver la palabra login. No voy a ver el punto Java. Lo mismo aquí. En Pascal dice login.pas. Si está desactivada esa opción, no voy a ver el punto pas. Solo voy a ver la palabra login. Entonces, a mí como programador no me sirve que estén ocultos eso. Que las extensiones de los archivos no me sirve que esté oculto. Entonces, eso tengo que desactivarlo. Hay personas que tienen activada esta opción, digamos, y me sorprende, digamos, es medio raro, digamos. Ya, pero ese es otro cuento. Entonces, ustedes ya empiecen con el pie derecho, como se debe. Entonces, hay que quitar esa opción, que las extensiones de archivos estén visibles. Y lo hago siguiendo estas instrucciones, o tal vez tu sistema operativo es un poco viejo, ya lo googleas cómo desactivar las extensiones de archivo. ¿Qué más necesitamos hacer? Activar la visualización de archivos ocultos. También es algo que hay que realizar. Activar la visualización de archivos ocultos. ¿Por qué? Porque algunos programas te generan archivos temporales. Por ejemplo, este login.class tal vez aparezca como oculto. Entonces yo necesito verlo. Necesito verlo para realizar algunas cosas. Entonces, los archivos ocultos tienen que estar visibles en tu computadora de programador. Tienen que estar visibles. Listo. Ahora, la mayoría de las cosas que vamos a utilizar van a ser por línea de comandos, ¿no ve? Utilizando el PowerShell o el CMD. Vamos a necesitar esas aplicaciones para poder manipular. Pero cuando instalamos una aplicación, ¿no ve? Al menos en los lenguajes de programación, no tenemos acceso directamente por el CMD. Hay que configurar eso. Entonces, para configurar eso, otra vez, Windows más R, presionamos esa tecla y vamos a colocar esta palabrita que dice sistemas de propiedades avanzadas. En la terminal vamos a colocar esa palabrita, le vamos a dar aceptar, y automáticamente se nos va a abrir aquí las variables de entorno, del sistema operativo. Tal vez esté en inglés tu computadora y lo único que cambia aquí es la palabra, ¿no ves? Le das variables de entorno, se te va a abrir una ventana parecida a esta, y tienes que buscar donde está la palabra path. Donde está la palabra path, le vas a dar editar. Una vez que le das editar, vas a pegar, le das editar, se te abre esta ventana. Le vas a dar nuevo. Y aquí en cierta parte te sale una parte en blanco. Ahí vas a pegar la dirección de una carpeta. Pero, ¿qué carpeta? Ahorita les voy a indicar qué carpeta aquí tenemos que pegar. En este caso no me está mostrando nada. Pero les voy a decir qué carpeta pegar aquí. Listo. Así vamos a agregar ¿qué? Vamos a agregar alguna aplicación que nosotros instalemos a las variables de entorno del sistema operativo. ¿Para qué? Para poder manejar ese programa, para manejar ese compilador o ese intérprete, para poder manejarlo ¿desde dónde? Desde el CMD. Entonces, desde el CMD, para poder manejarlo, el compilador o cualquier programa que yo instale, necesito agregarlo a las variables de entorno. Por eso que estoy haciendo todo este proceso. Windows más R, escribo una palabrita mágica por aquí, luego me voy aquí, variables de entorno, se me abren ciertas ventanas, y el último paso es el más importante. Aquí voy a pegar una carpeta donde he instalado mi programa. Donde he instalado el programa, esa carpeta lo voy a pegar aquí. ¿Para qué? Para tener acceso en el PowerShell o en el CMD.
abres el CMD o el PowerShell y ahí ya deberías tener acceso, por ejemplo, al FPC, al programa que hemos instalado nosotros, al compilador. Entonces, al compilador FPC, a PHP, a Java y al resto, ¿no ve? Tienes que tener acceso de esta manera. ¿Cómo vamos a lograr eso? Agregándolo a las variables del entorno del sistema operativo. Tu sistema operativo no se va a dañar, no se va a dañar. Yo tengo agregadas así varias cosas, así que no tenga miedo en eso. No tenga miedo en agregar cosas aquí. Listo. Y lo que yo hice van a poder hacerlo ustedes. Aquí no ve, lanzo Java, lanzo PHP, estoy lanzando otros comandos, van a poder hacer lo mismo. Los comandos van a ser los mismos, así que no se preocupen si es Windows, si es Linux, no se preocupen. Los comandos son los mismos. Las palabras son las mismas, así que no hay problema si yo uso Linux y ustedes Windows, el trabajo va a ser lo mismo. Abrir un código va a ser lo mismo. Ya, este PDF también se los voy a pasar para que ustedes tranquilos puedan empezar a hacer el trabajo de agregar una instalación en los archivos en las carpetas de sistema. Listo, ¿qué necesitamos descargar para el curso? Para el curso vamos a descargar lo que es Deno. Voy a poner aquí la página oficial también de Deno. Lo voy a poner aquí. A ver, Deno. Esta es la página oficial de Deno, que es una especie de intérprete. Deno es un intérprete. Ya vimos cómo funcionan los intérpretes, ¿no ve? Entonces, los intérpretes, ya sabemos más o menos qué es lo que hacen los intérpretes. Y para podernos bajar el instalador simplemente vamos a irnos a esta URL. Esto también se los voy a pasar. Así que no hay problema. Me copio esta URL y le puedo pegar aquí. Le voy a decir descargar. Y va a empezar a descargarse ese archivo. Se va a empezar a descargar ese archivo para Windows. Y lo mismo voy a hacer con otra herramienta que se llama SBuild. SBuild es un compilador. Entonces, por eso quiero que sepan qué es un compilador, qué es un intérprete, cómo trabaja el compilador, cómo trabaja el intérprete, porque vamos a utilizar esos dos conceptos. Esos dos conceptos los vamos a utilizar. Ya poco a poco van a ir asimilando qué es un compilador, qué es un intérprete y cómo trabajan esas herramientas. Pero por el momento, léanse la diapositiva, los ejemplitos que hemos hecho, un poco procesenlo, véanlo, analicen, piensen y la próxima clase ya vamos a ver esto de una manera más divertida. Vamos a divertirnos haciendo, ¿qué les dije? Vamos a escribir código y ese código lo vamos a llevar a la web. En el lenguaje más utilizado en este momento. El lenguaje más utilizado en este momento, el lenguaje que debes saber es JavaScript. JavaScript y TypeScript. Esos son los lenguajes que debes dominar en este momento, en este 2023 hasta el 2025, por lo menos los lenguajes más utilizados, los lenguajes principales son esos dos, JavaScript y TypeScript, y lo vamos a aprender en este curso. Listo, te descargas este programita que también para que no te confundas cómo trabaja y de dónde bajarlo, ya tengo aquí una URL y esa URL se las voy a pasar. Le vamos a dar, por ejemplo, pegar y se va a descargar ese archivo. Ahora, esos archivos, ¿qué es lo que tienen? Esos archivos ya tienen lo que es el programa ejecutable. Tienen un programa ejecutable. Y ese programa ejecutable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, voy a entrar un rato a mi carpeta Windows. Aquí está, mira, mi carpeta Windows. Y tengo una carpeta llamada Deno. Al archivo que yo me descargue, ¿no ve? Llamado Deno, me voy a crear en el disco C, me voy a crear una carpeta llamada Deno. Esa carpeta llamada Deno, ahí lo voy a descomprimir lo que me he descargado, que es deno.exe. Ese va a ser el nombre
que van a tener ustedes. Y luego me voy a descargar el otro programita que se llama SBuild, ¿no ve? SBuild. Ese SBuild también me voy a crear una carpetita llamada SBuild, como dice, y ahí me voy a descomprimir lo que tenga. Debería tener estos 3 archivos, package y sbuild.exe. Ya estos archivos creo que se generan, pero debería tener eso en esas carpetas. Voy a tener 2 carpetas, la carpeta deno, la carpeta SBuild, listo. Con esas carpetas ya creadas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darles permisos de lectura-escritura. En Windows hay que darle permisos de lectura-escritura. A esas carpetas le das clic derecho, le das propiedades y hay una parte que dice permisos, ¿no ve? Y ahí le dice lectura-escritura. Entonces, le quitas o no me acuerdo si hay que quitarle o hay que darle permisos de lectura-escritura. No sé si hay que marcar o desmarcar. Una de las dos hay que hacer. Pero ya vos lo vas a leer, le das que tenga permisos de lectura-escritura a estas carpetas. La carpeta SBuild y la carpeta deno. Esas 2 carpetas tienen que tener permisos de lectura y escritura. Listo. Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregar estos, ¿a dónde? A las variables del entorno del sistema operativo. Aquí. Se supone que aquí yo tengo que pegar esa ruta. Aquí. Entonces, como yo sé que mi carpeta está en el disco C, // y mi carpeta se llama deno, ¿no ve? Deno, eso es lo que voy a pegar aquí adentro. Deno. Le voy a dar guardar y para SBuild voy a hacer lo mismo. Voy a darle editar, crearme nuevo y abajo le voy a decir lo mismo. Disco C, / y voy a poner la palabra SBuild. Como está escrito mi carpeta, igualito. Como está escrito la carpeta, igualito. SBuild. Nada más, le das a aceptar, aceptar y listo. Una vez que hemos agregado esto a las variables del entorno del sistema operativo, ya deberíamos tener acceso aquí. Desde el PowerShell o desde el CMD, ya deberíamos poder escribir que la palabra deno -b o deno -h. A ver, veamos. Eso, mira. Presiono deno -h, ya debería salirme esto. Y a ustedes tiene que salirles lo mismo. Deno -h, debería salirme algo así. Y si le doy SBuild, también debería salirme así. En Windows o Linux es lo mismo. SBuild -h, a ver qué me sale, y ahí me sale cosas raras. Quiere decir que está funcionando. Si me sale así cosas raras y me dice SBuild, documentación y todo esto, quiere decir que está bien. Pero si te sale, no se reconoce el comando, no se encontró ese programa, está mal agregado a las variables del entorno del sistema operativo. Lo has hecho mal. Hay que volver a empezar. Pero si está todo bien, deberían ver esto. SBuild y aquí todo el texto. Debería presionar aquí deno en cualquier parte, en cualquier carpeta. Le pongo deno -h y me sale aquí todo esto. Me sale todo esto y listo. Con eso ya sabemos que está correctamente instalado. No instalado, sino que ya nos hemos bajado el programa, ya compilado todo. Simplemente lo vamos a utilizar ese programa ya ejecutable. Con esto ya sabemos que ya vamos a estar en capacidad de programar la aplicación. Programar una aplicación en el lenguaje JavaScript y en el lenguaje deno. En el lenguaje TypeScript. Lenguaje TypeScript, no es el lenguaje deno. Listo, eso se los voy a pasar y con eso ya vamos a empezar a programar una aplicación web con un lenguaje actual, con un lenguaje, el lenguaje más utilizado en este momento. En este momento el lenguaje más utilizado es JavaScript, que nos permite hacer páginas web. Y con TypeScript, que también es un lenguaje de programación, ya le damos mayor poder al lenguaje JavaScript. Ahí vamos a utilizar la teoría de compiladores y la teoría de intérpretes. Vamos a lanzar unos comandos. Lo que hemos hecho ahora con Pascal, Java y PHP, vamos a hacer algo parecido con TypeScript y también con SBuild. Vamos a hacer eso y vamos a crear aplicaciones web de una manera
avanzada, si ustedes lo quieren ver, porque esto ya es algo más avanzado, además interesante para ustedes. No van a estar pues como los chicos de primer semestre que no están asistiendo a estos talleres. Los chicos de primer semestre, ¿qué es lo que van a hacer? Van a abrir su ID, ¿no? Van a abrir su ID y le van a dar run, digamos, y se creen lo máximo, pero no lo son, digamos. Aquí abren, escriben código, presionan un botoncito y su programa empieza a funcionar, digamos. Su programa empieza a funcionar, pero al final de cuentas no saben qué está sucediendo por abajo. No saben ni cómo funciona, no tienen ni idea de qué es un compilador, qué es un archivo de texto, qué cosas raras, digamos. Entonces, este sería el programa ya funcionando, que es un formulario en blanco. Pero no vamos a trabajar nosotros de esa manera. Vamos a hacer todo a mano por línea de comandos, que tiene que empezarles a gustar eso. La administración de servidores se hace así. Entonces, vamos a toparnos siempre con administradores y sistemas operativos Linux. Listo, a ver. ¿Dudas, preguntas por acá? ¿Quién se siente mal? ¿Quién se siente bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya hemos votado a varios, mira, ya se fueron varios ya. Ya le tienen miedo al éxito. Una pregunta, el PHP, ¿no es que usted dijo que también sirve para lenguaje interpretado y también sirve para servidor? Sí. ¿Me podría mostrar, por favor, cómo podría hacerlo para servidor de nuevo? Ya. El comando, ¿no? Sí, por favor. Ya. Con PHP, ¿no ve? Con PHP vas a hacer lo mismo, digamos. Te vas a bajar el instalador, ¿no ve? En sí no es un instalador, digamos. Es un programa así, como te digo, ya compilado. Entonces, tienes que hacer todo este proceso. Y también tengo, mira, en el disco C, ¿no ve? Mira, tengo una carpeta llamada PHP. Mira, PHP. Y toda esta carpeta lo voy a agregar, ¿dónde? A las variables del entorno del sistema operativo. Esta carpeta PHP, me he bajado el instalador de PHP, lo he descomprimido, me he creado una carpeta, le he dado permisos de lectura, escritura a esta carpeta, me copio la URL y lo voy a pegar aquí. Aquí ya debería tener PHP. No tengo PHP, mira, pero es copiarse, pegarlo aquí, PHP, para que luego desde la consola, ¿no ves? Desde el PowerShell o desde el CMD puedas presionar PHP, los comandos que estoy ejecutando, ya puedas hacerlo funcionar, tranquilamente. Entonces, me vengo aquí. Aquí lo que tienes que estar primero es en la carpeta donde está tu código. ¿Dónde está tu código? A ver, arquitectura, ¿dónde está mi código? Está en documentos. Mira. Tienes que saber en qué carpeta está tu código. Dice introducción, laboratorio, PHP, en esta carpeta, mira. En esta carpeta está. Te puedes copiar la ruta en Windows, digamos. Toda la ruta de Windows, ¿no ves? Se puede copiar también. En Linux también me puedo copiar, mira. Toda la ruta me puedo copiar. Voy a abrir lo que es la terminal o el CMD que tengas. Lo abres. Le vas a dar CD. Le das CD y entre comillas, por si acaso, entre comillas, vas a pegar toda esa ruta que has pegado, que has cortado. Toda esa ruta que has cortado, entre comillas, lo vas a pegar, le das CD, le vas a dar Enter y vas a aparecer en la carpeta de tu proyecto. En la carpeta donde está el proyecto vas a aparecer. Y ahí vas a escribir PHP, espacio, menos, S mayúscula, le vas a decir localhost, le vas a decir 2 puntos, le vas a decir 8080, el puerto puede ser cualquiera, no es que siempre tiene que ser 8080, vos le puedes poner 8013, 8026, números así arriba del 5000,
Los números arriba de 5000 tienes que colocar, porque esos puertos están libres. Entonces aquí le voy a poner 8026, digamos. 8026, le voy a dar espacio, le voy a decir menos T, le voy a dar espacio y le voy a decir punto. Punto es para decirle que esta es la carpeta que va a ser visible para el servidor web. Para quien sea, la carpeta principal de mi página web va a ser esta, donde yo estoy ahorita. Y donde yo estoy ahorita es login.php. Esa es la carpeta. Por eso le pongo punto. Por eso le pongo punto. Le voy a dar enter y listo. Mira, empieza aquí. Si te sale este mensaje, quiere decir que está funcionando el servidor. Está funcionando el servidor. Vengo aquí, localhost, 8026. Voy a abrir eso. Y como se llame mi archivo, voy a poner aquí en la ruta. Aquí dice 8026, ¿no ves? Entonces, en este caso mi archivo se llama login.php. Tengo que colocar eso. Le voy a decir slash y le voy a decir login.php, porque así se llama mi código. Le voy a dar enter y en este momento, ¿qué hemos hecho? A ver. Ah, sí. Esto es código que nosotros no hemos escrito. Voy a decir aquí, hola.php. Ese es otro código que tenía preparado, que tiene otro tipo de código. Aquí le voy a decir php, eco, comillas dobles, punto y coma, hola mundo, lo guardo. Entonces me vengo aquí. Ya no es login.php, sino es hola.php. Y aquí está, me sale el hola mundo y aquí me puede salir más cosas si yo escribo en ese archivo. Y ya luego podemos hacer programas para sumar, para restar, ya eso depende de nosotros aquí. Esa es la manera. Agregas la instalación de PHP, lo vas a agregar a las variables de entorno utilizando este tutorial y abres PowerShell o CMD, presionas PHP-B o -version, te tiene que salir algo así, unas letras. A ver, voy a ver, creo que es PHP-B, ¿no? PHP-B. Sí, solo PHP espacio -B y te va a salir esto. Si te sale esto, quiere decir que está correctamente agregado, está correctamente PHP para poder utilizarse. Ya puedes utilizar PHP. Y se supone que tienes que entrar a la carpeta donde está tu código. La carpeta donde está tu código, le das, no sé cómo vas a copiar esa ruta en Windows, pero puedes copiar esa ruta en Windows. Se puede hacer, pero no sé cómo se hace. Lo copias, te vas, abres el CMD o PowerShell, le das CD, comillas dobles. Adentro de esas dos comillas dobles vas a pegar, mira, comilla doble al inicio, comilla doble al final. Le voy a dar enter y voy a estar en la carpeta del proyecto. En la carpeta del proyecto. Y otra vez, php, espacio -s, espacio local host, 80 y aquí el número que quieras. 13, 26, 3000, lo que quieras. Luego le das -t, espacio, punto y enter. Y el servidor va a empezar a funcionar. Y como les decía, en ese servidor podemos colocar lo que sea. Aquí yo puedo colocar una imagen, por ejemplo. Imagen.png, digamos. Me voy aquí a la URL y le puedo decir imagen.png, enter, y como ese archivo no existe o no es válido, me está saliendo errores. Aquí lo he escrito mal. Imagen.png. Y aquí le voy a decir imagen.png, le doy abrir. Claro que como ese archivo no es una imagen, me está saliendo cosas raras, pero debería aparecerte sí cuando es realmente una imagen. Imagen.png, a ver, imagen.png, ¿está bien? Ya, porque no es una imagen, seguramente está saliéndome ahí cosas raras, porque era simplemente un archivo de texto, ¿no ve? Que le hemos cambiado el nombre. Ya. ¿Quién más? A ver, ¿quién más tiene dudas?
¿O quién más se ha escapado? A ver, se escaparon ahí, le tuvieron miedo al éxito. Ya. Es normal que le tengan miedo a esto, porque es cosas avanzadas que gente de quinto semestre, séptimo semestre, tal vez no esté dispuesto a hacer esto. Pero como les dije, ya si no hay que tenerle miedo. No tengan miedo a los lenguajes de programación, a las tecnologías, y métanle sin miedo. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Vamos a empezar a utilizar compiladores, los intérpretes, algunos lenguajes de programación. Vamos a trabajar ahí con una estructura bien avanzada. Ya aquí, cuando se acuerden de aquí a 2, 3 años, van a decir que este curso fue lo máximo. Van a decir que este curso fue adelantado a su tiempo. Ya me van a dar la razón con los años si siguen en la carrera. Si se cambian de carrera, van a ver que esto era difícil, ¿no ves? Es normal que la gente se cambie de carrera, ¿ya? Porque no le entiende al código, no le entiende a la programación, no le gustan las cosas complicadas, no le gustan Linux. Listo, pásenme sus correos para darles la diapositiva y para pasarles el código. A ver, lo voy a subir al grupo de WhatsApp, a ver, para que todo el mundo lo tenga, aunque no lo utilice. Lo voy a subir al grupo de WhatsApp todo esto. Y me estaba olvidando de algo, que vamos a utilizar este programita. También hay que bajárselo, lo que es el PCInt. Voy a darle Enter. Y aquí hay para Windows, Linux y Mac. Así que no hay excusas, no hay excusas. Este programita nos sirve para hacer diagramas de flujo. Ya el que ha llevado tal vez alguna materia de programación en colegio ya sabe para qué son los diagramas de flujo. Por ejemplo, voy a abrirme ese programita, PCInt. Como tenemos todavía unos 15 minutos más, vamos a jugar un rato con PCInt. Y vamos a utilizar PCInt, vamos a usar Deno y vamos a usar lo que es SBuild para poder trabajar, para poder hacer magia, hacer código ya casi a nivel profesional o como trabajan la mayoría de las personas. A ver, ¿por qué no se me abre? Algo está mal en mi compu. PC. Ya sé que está mal. No se llama PCInt. PCInt, algo así. Ya, lo puedo abrir de varias maneras. Un programa se puede abrir de varias maneras. Le vengo aquí, PCInt, y lo que tengo que ejecutar es este. Este binario tengo que ejecutar, W PCInt. Entonces me voy a abrir la terminal y voy a pegar eso, que siempre me olvido cómo se llama. Pegar, PCInt, se llama W PCInt. Listo, le voy a dar Enter. Y la mayoría de los programas a veces no se instala, sino que simplemente se lo baja el programa ya compilado. Miren acá, puedo hacer diagramas de flujo. Aquí tengo el pseudocódigo, aquí tengo el diagrama de flujo y aquí puedo empezar a escribir código. Por ejemplo, el hola mundo lo podemos escribir con esto. Aquí voy a colocarlo, voy a colocar aquí un mensaje llamado hola mundo. Aquí el programa se puede llamar, a ver, login, que no tiene mucho sentido ese nombre, pero ya está. Y me vengo a la parte izquierda, mira, ya está ese código escrito en algoritmo, donde dice escribir hola mundo en la pantalla. En la parte derecha tengo el diagrama de flujo, que eso ya lo van a también ustedes ver de aquí a un mes, los que están en la primera materia de programación. Y le voy a dar compilar. Se me va a abrir una ventanita y aquí dice, mira, la ejecución ha iniciado y por la pantalla me ha mostrado la palabra hola mundo. Y terminó el programa, porque eso es lo único que hace este programa, no hace nada más. Y vamos a trabajar con esto, vamos a hacer algunos algoritmos simples
esos algoritmos que van a estar en diagrama de flujo y van a estar en pseudocódigo. Esto lo vamos a llevar ya a un lenguaje de programación y vamos a crear lo que es una aplicación web. Una aplicación web con un compilador. Lo vamos a también utilizar lo que es un intérprete y un compilador, y vamos a tener de resultado una página web. Una página web lo vamos a hacer paso a paso para que no se confundan. Allí además no es pues ciencia, ¿qué diría? No es pues ciencias ocultas o cosas extraordinarias que hay que hacer, digamos. No deberían confundirse con lo que vamos a hacer las próximas clases. Tal vez son muchos archivos donde toquemos cosas, pero al final pues no son cosas complejas, son cosas básicas. Una vez que dominemos todo el flujo, ustedes ya lo van a hacer ojos cerrados, no se van a complicar mucho con lo que vamos a realizar. O sea, no tengan miedo otra vez, no hay que tener miedo a todo esto. Ya, eso también está ahí en el archivo de texto para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan instalar. Lo puedan instalar y con todo eso vamos a trabajar la próxima clase, que sería el viernes. El viernes ya vamos a calentar motores, a ver cuántas personas hay. Tiene que haber unas 10 personas para seguir esto. Si hay pocas personas, vamos a ir unas 2 clases más y ahí vamos a matar todo esto, porque no tiene sentido estar por pocas personas muchas clases. Ya. A ver si lo hacemos más temprano en la clase. Tal vez por eso se han escapado algunos. Tal vez, más seguro que empecemos 8:30 y estemos hasta las 10 o las 11. Listo, dudas, preguntas por acá. ¿Cómo lo vieron? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Qué les dice su corazón? Ya, como les dije otra vez, no tengan miedo. No tengan miedo. Y sí, las clases más seguro que sean más temprano. Ya, las clases van a ser más temprano. Ah, con Braulio. Ese Braulio es un... Ya, nos vemos el viernes. En el grupo otra vez voy a publicar a qué hora va a ser. Más seguro que sea a las 8:30. Más seguro. Porque otra clase había y esa la hemos cancelado. Ya no se va a llevar a cabo. Listo, instálense todo lo que les dije y el viernes ya vamos a hacer algo. Vamos a compilar así a mano, vamos a utilizar intérprete, vamos a utilizar editor de código y tiene que gustarles, tiene que emocionarles lo que vamos a hacer el viernes. Sí, si no sienten emoción con lo que hacemos el viernes, están en la carrera equivocada. Ya es hora de cambiarse o deberían cambiarse. Al menos los que son de informática. Los de sistemas no tanto, digamos, no programan mucho los de sistemas. No está en el perfil del de sistemas programar, pero hay buenos programadores que son de sistemas. Pero el de informática, si no le gusta lo que ve, lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer el viernes, que se cambie de carrera para no estar perdiendo tiempo. Listo, nos vemos el viernes, muchachos. Saludos, se cuidan. Nos vemos. Si tienen dudas, preguntas, no tengan pena en escribirme por WhatsApp. Al momento de instalar o al momento de hacer algo tienen dudas, me escriben y yo les ayudo. Pero háganlo ustedes primero. Si después de hacerlo ustedes varias veces no les está funcionando, recién me escriben. No me escriban por flojos, sino escríbanme cuando ustedes realmente estén atorados y no puedan hacerlo. Después no hay problema. Yo les ayudo a instalar o a configurar algunas cosas. Listo, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.